Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende desde dónde estéis. Yo soy Vero y en nombre de la Asociación Internacional de Sintergética os doy la bienvenida a este nuevo webinar en directo del ciclo del peregrinar de la personalidad al alma, un ciclo realmente muy bonito donde vamos a conocer de primera mano los organizadores que participan dentro de la asociación y con ellos descubrir nuevos paisajes que nos alimenten el alma. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Posada. Alejandro es médico cofundador de Vía Vida y la Asociación Internacional de Sintergética y nos va a hablar de la indiferencia a lo no esencial. Antes de darle paso, os doy la bienvenida de corazón. Sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, además en directo, y también, como siempre, pediros, pues si se ve bien, si se escucha bien y si tenéis preguntas, que nos las hagáis en el chat porque nos encantará echarles un vistazo y contestarlas todas si podemos, que yo espero que sí. Dicho esto, poneros cómodos, coged vuestra bebida preferida y a disfrutar. Así pues, hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, hola Vero, ¿cómo vas? ¿Cómo van las cosas? Me encanta estar de nuevo con ustedes y qué bueno que estemos aquí tertuliando, como yo le digo a este tipo de encuentros, porque esto se convierte casi en una tertulia singular en la que muchos escuchan, pocos participamos, pero sin duda que es una manera de estar recordándonos y volviendo a establecer esos vínculos tan fundamentales. Bueno, tienes razón, parece que estemos solos tú y yo, pero aquí hay muchísimas personas de todo el mundo. De hecho, paso por aquí a saludar a Michelle de Puerto Rico, a Sonia, a Lucía Cloutier. Hola Lucía, que nos vimos hace Hola muy poquito. Lucía. Mira, nos vimos hace una semana casi. A Sonia, a Cristina, a Rosa, a Teresa, a Judith, a Mónica, David, a Octavio y también, por supuesto, a todas las personas que hacen que esto sea posible, tanto las personas que están por detrás, por el backstage de la Asociación Internacional de Sintergética, a Ana, Edu, Sabrina, Jamie, Juan José, Jorge, todas las personas que están por ahí y, por supuesto, de Vía Vida también. Así que, bueno, Alejandro, yo estoy deseando, no sé vosotros, me lo ponéis en el chat si estáis deseando saber qué es lo no esencial y su indiferencia. A mí, desde luego, me tiene muy intrigada el tema. Así que cuando Bueno, quieras, yo empezamos. también estoy deseando de que hablemos de esto, a ver qué nos va a resultar. A ver qué va a salir de aquí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, si quieres, tú vas poniendo la presentación, pero que creo que así lo podemos hacer mucho más fácilmente y vamos avanzando, por supuesto, ¿sí? Por No sé supuesto. si tienes forma de tener la pantalla un poco más grande. Ahí, perfecto, yo creo que ahí estamos muy bien, ¿sí? Por cierto, Alejandro, yo sabes que como siempre yo desaparezco porque aquí la persona que queremos escuchar es a ti, pero yo estoy por aquí, ¿eh? No te creas que me he ido, ¿vale? Bien, y siéntete en libertad de interrumpirme cada que quieras hacerlo o sea alguna inquietud especial, porque pues yo no voy leyendo el chat, así que por supuesto sea alguna acotación, apunte, anotación, Sí, cualquier cosa sí. que quieran hacer, pues maravilloso, listo. Si yo no te digo nada es que todo va bien. Así que Bien, adelante. perfecto. Bueno, en este ciclo de la personalidad al alma, esto es, a mí me parece un reto bien interesante, encontrarnos con este tema de la indiferencia a lo no esencial, que de verdad ya implica un movimiento interior grande y que yo creo que nos va a conectar con muchas cosas para poder comprender, incluso con casos muy concretos, cómo manejar aquello de la indiferencia a lo no esencial. Continúa, por favor. Entonces, hablar de la indiferencia a lo no esencial es casi que entrar en ese proceso del intento de lo que algunos han llamado la iluminación. Y la iluminación no es otra cosa que permitir que entre la claridad, la transparencia a nuestro ser interior, porque siempre que hablamos de esa iluminación implica que hay una conciencia detrás de esa actividad inteligente donde cada uno de nosotros está mostrando lo mejor de sí y, por supuesto, en ese camino, en ese sendero que vamos recorriendo entre todos, vamos permitiendo que esa conciencia vaya en esa espiral ascendente hasta el contacto con el alma, que es lo que finalmente estamos buscando. Si logramos llevar a cabo ese camino, ese sendero de manera juiciosa, pues vamos a encontrar también que allí hay una inscripción fundamental de que cada uno en su interior tiene la posibilidad de diseñar su propio futuro, diseñar su propia vida y, por supuesto, de dejar atrás lo que no sea jerárquicamente importante. Siguiente, Vero, por favor. Entonces, cuando hacemos esto, nosotros nos convertimos verdaderamente en artesanos de nuestro porvenir.
Y esto es bien interesante, pero yo lo quiero poner con casos concretos, con casos de pacientes, porque esto tiene que pasar un poco más de lo por allá muy etéreo a una cosa concreta. Recientemente recibí en la consulta a una mujer de profesión abogada que pues simplemente en la consulta termina diciéndome, mira, yo estudié derecho, me fue muy bien, lo de las leyes era para mí importante, pero más importante que para mí era para mi papá. Entonces yo decidí darle gusto a él y estudiar derecho, estudiar leyes. Pero finalmente, después de mucho y haber estado caminando y trasegando por todo este sendero, me doy cuenta de que esa no es mi pasión y yo quiero definitivamente cambiar mi vida en ese aspecto, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Y obviamente yo le preguntaba, bueno, si tú me contaras en este momento cuál es la emoción que prima en ti respecto de tu profesión, ella me decía, yo pienso que la amargura, y por eso lo pongo allí como amargura versus dicha, ¿no? Y esa amargura, ustedes saben que el sabor amargo está muy en relación con el hígado. Esta mujer realmente estaba siendo muy irascible, ella misma lo reconocía, decía, no sé cómo, cómo mi esposo me tolera. En realidad, después de escucharla un buen rato, yo tampoco entendía cómo la toleraba, pero fue muy especial porque fue también esa renuncia a aquello que había venido haciendo y desempeñándose dentro de un rol muy importante que jugaba en esa sociedad, pero sin duda sin ser feliz, y esto la llevaba a que seguramente la vida no le mostraba un panorama amable, un panorama que la invitara a continuar y un panorama que la invitara a levantarse al día siguiente con la alegría de haber encontrado nuevamente otra historia por revelar. Pues bien, yo le hacía la pregunta, bueno, ¿qué te gustaba a ti hacer cuando eras pequeña? Y ella me decía, cuando yo era niña me encantaba jugar con los colores, yo jugaba muchísimo con los colores, pero además de eso, yo sentía que era la que le llevaba los platos de comida a mis papás en mi vajillita de niña. Entonces yo les llevaba una agüita y decía que ese era un tinto, y en otro platico les llevaba supuestamente una sopa, todas esas cosas. Muy a las claras ya esto me estaba diciendo la inclinación que ella tenía por el gusto a la comida y, ojo, al juego con los colores. Sabemos que los colores no son otra cosa que la expresión de la luz. Bueno, el consejo fue empezar a trabajar en una cocina que tuviera que ver mucho con los aspectos de la luz. Me explico. Ella quería aprender a ser chef y de hecho yo pienso que tenía muchas habilidades para hacerlo. Decide finalmente que vale la pena estudiar esto, pero no cualquier tipo de comida, sino cosas que tuvieran que ver mucho con la luminosidad de los alimentos, y empieza a hacer estudios, como les sugiero, de todo lo que implica cada alimento respecto del aporte de luz dentro de dichos alimentos. ¿Qué ocurre? Que recordemos, la luz es una frecuencia y nosotros somos luz, somos biofotones que continuamente están activándose y generando movimientos en nuestro interior, y esos biofotones están cambiando por completo también nuestro panorama. Cuando ella encuentra su pasión, su felicidad, su alegría a través de la preparación de estos platos, pero además combinando el efecto de muchos colores, y para eso estudiamos un poco los chakras y la relación de los chakras con los colores y la relación de algunas personas que necesitan activar más ciertos chakras que otros, cosa que se puede hacer a través de esos colores. Entonces ella se puso absolutamente feliz, pero lo más bello de todo esto, después de ya varios meses de estar haciéndolo, es que es una mujer exitosa en lo que hace ahora, pero insisto, descubriéndose un ser maravillosamente alegre, contento y apasionado con lo que está haciendo. Continuemos. Entonces, ¿qué ocurre? Detrás de todas estas cosas, Vero, lo que estamos haciendo es que estamos encontrando una emoción fundamental que habita en nosotros. Y esa emoción que habita en nosotros nos está diciendo es fundamental que el amor nos libere, que el amor no nos condicione, que ese amor realmente nos permita que en cada acción que estemos haciendo renunciemos a lo no esencial. ¿Y qué es lo no esencial? Aquello que nos ata. Aquello que nos ata es lo que nos está diciendo, no vale la pena ir por ese camino. Mi sugerencia siempre con los pacientes es, mira, cuando vayas a tomar una decisión, pregúntate, ¿esto que yo voy a hacer me ata o me libera?
Si me ata, definitivamente ese no es el camino, pero si me libera, continúa. Y a veces puede ser un poco, como decimos acá, un poco cabeciduro o cabeza dura, como decís vosotros, ¿eh? Entonces, cuando somos un poco cabeciduros y hasta testarudos con esto, frecuentemente logramos encontrar ese movimiento de la pasión. Continuemos. Y eso mismo entonces nos va llevando a que vivamos con un propósito claro, con un propósito firme. Insisto, yo les quiero contar historias porque tal vez así empezamos a comprender un poco más allá de la retórica. Esta es una paciente que cuando consulta por primera vez, llevada por su hijo, tiene 72 años y una mujer en un estado depresivo tremendamente fuerte. Muy pronto entendí por qué. Esta mujer había tenido 5 hijos, de los cuales 4 habían sido asesinados por esas cosas complejas que ocurren en nuestras sociedades. Y bueno, algún día el hijo me llama muy confundido, me dice, ella está muy deprimida, yo necesito que me ayudes a sacarla, pero yo voy a hacer un novelón, un papelón como si realmente esto estuviera ocurriendo. Yo le voy a decir que me resultaron los exámenes del colesterol muy altos y por favor, doctor, usted me ayuda diciéndome y aconsejándome en presencia de ella que tengo que salir a caminar o hacer algo de ejercicio. En efecto, yo le dije, pues perfecto, me parece muy bien, esto es algo que podemos hacer perfectamente. Y cuando llega la consulta, yo miro sus exámenes, digo, hombre, esto realmente está complejo, pongo así cara de gravedad, como cuando el médico pone cara de gravedad, ya ustedes saben, uno tiene que aprender a levantar las cejas, a fruncir el ceño, todas esas cosas. Entonces yo le termino diciendo, mira, es fundamental que empieces a hacer ejercicio. Y él aprovecha para decirme, delante de su madre, no, doctor, pero es que a mí me da mucha pereza ir a hacer ejercicio solo, no sé qué, no, qué pereza. Mientras tanto, la señora escucha atentamente y dice, no, mi hijo, yo lo acompaño y obviamente era el propósito de él, que ella lo acompañara para tratar de que, por supuesto, ella saliera de sus 4 paredes y empezara a generar otras cosas distintas. Pues al día siguiente me contaba él después, ella es la que lo despierta, hijo, recuerda que tenemos que ir a caminar, es muy importante, el doctor te lo anunció, claro, ella en su interior estaba pensando, bueno, no voy a perder a mi único hijo y si es preciso acompañarlo en esto del ejercicio, pues yo voy. Y perfecto, empezaron a caminar y todos los días ella era la que se levantaba más temprano, obviamente a él ya le estaba sabiendo a cacho su buena intención porque le tocaba salir realmente a hacer ejercicio y era el hombre un poquito perezoso. Pero la sorpresa es que unos 15 o 20 días de estar haciendo las caminatas, ella le dice, hijo, ¿y tú no te sientes en capacidad de trotar un poco? ¿Por qué no intentamos trotar? Entonces empiezan a trotar y para resumirles la historia, esta mujer empezó a desarrollar el hábito del trote todos los días a tal punto que 4 años después, a sus 76 años, ella se metió a la Liga Senior de Atletismo y llegó a ser campeona nacional de atletismo Senior Master acá en Colombia. Y esta mujer para mí fue una lección sorprendente, pero eso le cambió por completo la vida, porque empezó a vivir esa vida con propósito, porque entendió que detrás de lo que ella estaba haciendo, realmente podía expresar muchísimas cosas y ayudarle a muchos otros. Yo le perdí el rastro como a los 80 y pico, cuando ya era instructora de algunas personas que entraban a estas categorías Senior Master y miren lo bonito que es todas estas cosas que estamos mencionando. Continuemos, Vero, y esto implica entonces que nosotros tenemos que reconocer la necesidad de no depender, la necesidad de la correspondencia, porque cuando nosotros actuamos desde la necesidad de ser correspondidos, desde esa dependencia, se genera esto que estamos viendo en la imagen, unas cadenas que atan, unas cadenas que impiden ir a descubrir aquel que era el mayor de los arquetipos cuando hablábamos de esto en Sintergética, que es el arquetipo del bufón, el que realmente con el sabio encuentran la lección fundamental de la vida, que es la libertad. Recordemos, vamos pasando a través de la seguridad, la identidad, la responsabilidad, la autenticidad, el poder y finalmente la libertad. Pues bien, esa libertad nos está diciendo a nosotros, es el momento de movernos sin cadenas, es el momento de aquella indiferencia a lo que no es esencial y es el momento, sigamos, de el respeto profundo por todo lo que es la aceptación, continuemos, Vero, por favor, la aceptación y la admiración por el otro.
cuando hacemos esto, cuando encontramos el respeto profundo, la aceptación y la admiración por el otro, estamos haciéndolo con nosotros mismos también y empezamos a encontrar una cosa que para mí es fundamental, la capacidad de seguir maravillándonos, sorprendiéndonos, pero no solamente nosotros, sino con los otros, que es fundamental. Yo recuerdo, por eso pongo eso allí entre paréntesis, porque quería contarles esa anécdota. Cuando yo tenía, bueno, empiecen a calcular allí, cuando yo tenía por ahí unos 8, 9 años, yo recuerdo que en nuestra televisión pasaban un programa muy especial de televisión que se llamaba Kung Fu con David Carradine, ¿no? Y para mí era fascinante ver ese programa que lo pasaban aquí como a las 11 de la noche. Era escandaloso que yo me pudiera levantar a esa hora, ni riesgos, casi que no me era permitido, pero yo me sentaba con papel y lápiz. Ustedes se pueden imaginar esta escena, un niño de 8 o 9 años en estas circunstancias, con papel y lápiz, a ver a Kung Fu, pero ni siquiera era por la pelea, que era maravillosa. El tipo era un practicante de las artes marciales maravillosas, pero sobre todo por las enseñanzas que él escuchaba de su maestro, quien le decía el pequeño Saltamontes. Seguramente a ustedes muchos les tocó esta serie y por eso seguramente en este momento están evocando por allá en su hipocampo, en su amígdala, todas esas informaciones y cambiando su fisiología. Cuando yo ahora lo recuerdo para narrarles a ustedes esto, también estoy viviendo eso que vivía y me imagino en esa niñez mía cuando me acercaba a ese pequeño saltamontes y yo mismo empecé a hacer un pequeño saltamontes porque a partir de allí empecé a conectarme mucho con esto de la meditación, de la reflexión y de pronto era un despertar relativamente temprano, pero que ya más o menos me iba indicando por dónde era el camino. Continuemos, Vero. Y ese camino entonces me fue haciendo comprender prontamente que nosotros teníamos que dejar el pasado atrás. Es muy importante porque cuando llevamos ese lastre vamos a generar muchas dificultades para poder avanzar. Y cuando digo dejar el pasado atrás, me refiero justamente a lo que nos está mostrando la imagen. Cuando fuimos pasando a través de esa bipedestación de nuestros ancestros a erguirnos completamente, esto tuvo un costo, sin duda, desde el punto de vista fisiológico bastante grande, que nos permitió volver a crear una realidad completamente distinta a cada instante y por eso el desarrollo del lóbulo frontal en nosotros, de esa corteza cerebral que también nos permitió evolucionar como raza humana y empezar a entender que en nosotros estaba la posibilidad de generar nuevas estrategias para ir rediseñando nuestra realidad. Por eso es tan importante entonces renunciar por ciertos momentos a ese cerebro instintivo, al cerebro arcaico, si se quiere, al reino mineral en ese aspecto de lo más primitivo, a ese avance que nos permite ir hacia la luz, ir avanzando en un proceso en que ya nos conectamos desde esa capacidad sin igual del ser humano de emitir y generar pensamientos para cambiar por completo esas realidades. Si hacemos esto, entonces cada uno de nosotros empieza a comprender, sigamos, Vero, también, que a veces somos casi que adictos a los sentimientos de siempre y por eso es muy importante volver a desempolvar un poco ese atrapasueños que nos permita ponerle fecha de caducidad a nuestros sueños, que nos permita verdaderamente avanzar. Esos circuitos adictivos siempre están un poco enlazados con la dopamina, pero a veces resulta que nos acostumbramos a desarrollar dopamina de una manera medio morbosa, prestándole mucha atención a aquello que no es realmente esencial, aquello que deberíamos liberar y a veces nos entretenemos no informándonos, sino intoxicándonos, cosa que ha venido ocurriendo muchísimo en este tiempo de pandemia, cosa que ocurre en nuestras sociedades por lo complejas que están las situaciones en cada uno de nuestros países. En el nuestro, en este momento estamos atravesando una crisis compleja, pero que sin duda nos va a permitir empezar a destapar nuevamente ese atrapasueños para decir es posible, es no solo posible, es necesario, casi que una responsabilidad que vayamos alimentando esos sueños, que vayamos avanzando, que nos liberemos a nosotros mismos y que vayamos juntos, tomados de la mano en este trasegar tan maravilloso que es la vida y en el que podemos contemplar día a día esos milagros que se nos presentan a nuestro alrededor.
Continuemos entonces, y esos milagros nos están diciendo, es el instante de dejar esa fricción, ese roce con la personalidad. Cuando el ego se nos atraviesa, entonces es algo de lo que realmente nos da mucha dificultad liberarnos porque tiene una fuerza, dado que lo hemos empoderado en muchas circunstancias y a veces nos autosaboteamos nosotros mismos, y esto hace que ese roce de la personalidad no nos permita entender que cuando estamos correctamente alineados, cuando nuestro pensar, sentir y actuar van en una misma dirección, cuando empezamos a despertar ese templo de la sabiduría, ese Antacarana, ese templo de Salomón, ese contacto con el alma y seguramente la posibilidad de ampliarnos hasta conectar con el espíritu, allí es cuando verdaderamente vamos a encontrar lo que es primordial en cada uno de nosotros, y allí empezamos a encontrar la verdadera indiferencia a lo no esencial. Aquello que no es esencial no debería ser parte de nuestro equipaje del día a día, y por eso la invitación es precisamente a soltar. Cuando nosotros soltamos, empezamos a fluir mucho más fácilmente, y entonces, sigamos, Vero, si empezamos a soltar, lo que está ocurriendo es que optamos por dejar a un lado el sufrimiento. Alguna vez vino a la consulta también una paciente que de entrada en la consulta ya le cuenta a uno muchas cosas en el solo saludo. ¿Cómo estás? Era la primera vez que asistía a la consulta y yo, ay, pues, ¿qué le digo, doctor? Yo definitivamente no sé ni para qué estoy en este mundo. Y claro, ya con eso me está contando 50.000 cosas, porque evidentemente detrás de un saludo de estos implica que ella eligió más o menos ese estatus de vida en el que las señoras decían, ea pues señora abogada nuestra sufriendo en este valle de lágrimas y yo no sé qué cosas más. Y por supuesto, recordemos, como alguien lo decía, el sufrimiento es una elección. Ella decía estar sufriendo muchísimo porque uno de sus hijos estaba metido en problemas con la droga, y por supuesto esto le afectaba notoriamente, pero ella quería a veces casi que ampararlo de tal forma que lo superprotegía, y era una persona de 35 años, me refiero al hijo, y por supuesto no había podido volar solo, porque definitivamente por la intención maravillosa que tenía la mamá, pues nunca le permitió elevar las alas. Yo siempre pongo un ejemplo, es como cuando uno se conmueve porque la crisálida está tratando de empujar ya con sus alitas esa pupa para poder después convertirse en la mariposa y volar, entonces nos conmovemos y simplemente le ayudamos a abrirla, pero no tuvo que hacer el esfuerzo muscular de mover sus alas, y por supuesto cuando sea liberada no va a poder volar. Es exactamente lo mismo. Empezamos a mostrarle cómo tenía que empezar a enfrentar de una manera distinta, donde le delegara a su hijo la responsabilidad, pero donde ya no más existiera lo que nosotros llamamos aquí la cantaleta. A veces la cantaleta es muy harta y a veces la cantaleta genera el efecto contrario, precisamente porque cuando alguien está machacando con una cosa, con un concepto, y casi que imponiendo su propio criterio, no le permite al otro tomar sus propias decisiones. Dije, ¿qué tal si ensayas con unas dosis tóxicas de cariño y con preguntas abiertas en las que le permitas a él participar de su propio futuro? Ella empieza a mirarme como, ¿y cómo es eso, doctor? Bueno, nos tomamos un buen rato explicándole algunas técnicas que podía utilizar con su hijo, y, ¿por qué no?, darle un abrazo a destiempo, contarle, mira, te amo mucho, tú sabes que aquí voy a estar, pero por supuesto ya tu vida es responsabilidad tuya. La sorpresa es que tal vez unos 2 meses después este hombre se acerca, la abraza espontáneamente, cosa que no ocurría hacía mucho tiempo, y le dice, mamá, gracias por mostrarme el camino otra vez. No sé cómo me has tolerado tanto tiempo, yo no sé qué has hecho para tener la paciencia que has tenido, pero a partir de hoy yo quiero realmente cambiar mi vida. Este hombre empieza a hacerlo, de hecho asistió a algunas de nuestras terapias, y el cambio que hizo, les juro que ni yo mismo me lo esperaba. Hoy es un tipo que se dedica a su profesión que había abandonado pues por estas cuestiones de su drogadicción, pero además que hace deporte de manera asidua, y se dio cuenta que a través de eso podía cambiar, modificar el sufrimiento y empezar a encontrar otras cosas completamente distintas. Eso es indiferencia a lo no esencial, sigamos, Vero, y esa indiferencia a lo no esencial nos lleva también a la no resistencia. La no resistencia es otra cosa que es fundamental. Miren, cuando
nos imaginamos la resistencia de una parrilla, de un fogón, ustedes ven que cuando ustedes conectan esa parrilla, ese fogón, se empieza a poner rojiza y ese color rojizo de la parrilla ocurre precisamente por la resistencia de esa corriente, o mejor dicho, por la resistencia al paso de esa corriente que pone rojiza esa resistencia, valga la redundancia otra vez, y eso hace que, digamos, nos desgastemos. Toda resistencia genera ese proceso de fricción y desgaste que no debería ser, digamos, que una de las condiciones fundamentales para poder avanzar. Alguien nos dijo en El Secreto: lo que se resiste persiste, y es el momento entonces de que en lugar de resistencia recuperemos una palabrita clave que para mí es la palabra fluir. Cuando fluimos es mucho más fácil renunciar a lo no esencial, cuando fluimos es mucho más fácil conectarnos con nuestra esencia, cuando fluimos es sin duda mucho más fácil reconocer el milagro de la creación en el día a día y conectarnos con ese corazón que nos invita a proyectar eso que es la emoción más importante y a la que nosotros deberíamos rendirle un homenaje continuamente, que es el amor. Sigamos, Vero, y ese amor entonces nos lleva a que nosotros mismos empecemos a sentir la necesidad del cambio, de esa transformación y de esa renovación. Esta mariposa primero fue ese gusanito, esa larvita que fue dejada allí en la hoja y que fue creciendo. Recientemente asistí a donde una paciente que tiene un criadero de sus mariposas y es feliz con esto. Entre otras cosas, dicho sea de paso, se retiró de una empresa en la que le iba demasiado bien desde el punto de vista económico, pero donde no era feliz, y ella decía: ya necesito dedicarme a lo que yo siento que es mi pasión, y era el campo, y eran las actividades de tipo agropecuario y este tipo de cosas. Me muestra su sembrado y les digo que yo lo único que desarrollé fue envidia. Pero envidia de la buena, ¿no? Envidia de la buena, en la que yo decía: bueno, esto es maravilloso, porque ver que alguien puede darse el lujo de decir: yo renuncio a esto que ya no me hace feliz, cumple un ciclo, lo agradezco perfectamente, pero avanzo y continúo ese proceso del cambio. En ese proceso del cambio es fundamental ser conscientes de que tenemos que cambiar nuestro cuerpo, que tenemos que cambiar el manejo del entorno y que tenemos que cambiar el manejo de nuestros tiempos, para poder ahí sí entonces hacer ese movimiento de transformación que muchas veces nos lleva a la transmutación y, ¿por qué no, a la transfiguración, donde nos elevamos y nos renovamos como seres humanos para poder conectar con lo que verdaderamente es nuestra esencia dentro del plan mayor al cual pertenecemos? Esa invitación está hecha hace muchísimo rato, casi que desde que ocupamos este cuerpo, y que nos dijo: bueno, es el momento de avanzar, es el momento de caminar, es el momento de darle, pasemos la credibilidad, y esto es fundamental, porque cuando la credibilidad, pasemos, Vero, la creatividad está presente, entonces cada uno de nosotros empieza a desarrollar una perspectiva completamente distinta. Recordemos, y esto tal vez para algunas personas que a lo mejor no estén muy familiarizadas con los términos de sintergética, nosotros hablamos de tres tipos de energías: una energía ancestral o reticular, una energía magnética y una energía eléctrica, y cada una de esas cosas dentro del símbolo humano está representada de una manera. Especialmente, por ejemplo, los oídos están representando la energía ancestral. Me disculpan quienes ya sean muy duchos en el asunto, pero para repasarlo y comprender esto que vamos a decir, entonces los oídos tienen que ver mucho con la energía ancestral o de reserva. La nariz tiene que ver mucho con toda la parte de la comunicación con lo magnético y con esa energía que nos permite generar vínculos y aproximarnos a otras cosas. Y la energía eléctrica, que es precisamente la que nos invita al futuro, y por eso los ojos están llevando una vía. En esa vía de la visión, lo que está ocurriendo es que captamos una información que nuestro órgano de los sentidos recibe a través de estímulos lumínicos, se proyecta hasta la zona posterior, es decir, hasta la zona occipital, y entonces por eso los ojos están en ese sentido. Es como si repasáramos el pasado para proyectarnos al futuro. Por eso es tan importante que en la visión de futuro, en la perspectiva de futuro que tengamos, haya un conocimiento perfecto de ese pasado, pero no solamente un conocimiento, sino una aceptación y un flujo
de ese pasado, un fluir con ese pasado para poder proyectarnos con certeza, con seguridad, asegurándonos nosotros y anclándonos en ese polo a tierra que estamos diseñando a la perfección, pero generando la seguridad y la certeza, insisto, en lo que estamos queriendo manejar en la proyección que desde ya esas imágenes, lo visual, van creando para que el subconsciente se alimente y rápidamente disponga de su capacidad de proyección para generar no solamente las imágenes, sino concretar finalmente esas imágenes. Recordemos, lo que vivimos hoy no es otra cosa que la concreción de lo que imaginamos y soñamos ayer. Por eso esa invitación es precisamente a que en ese avance que vayamos haciendo, pasemos, Vero, pasemos también de la arrogancia al egocentrismo y esto, perdón, de la arrogancia y el egocentrismo a la libertad, al encontrarnos con nosotros, a darnos cuenta que en la humildad está la claridad, que en la humildad habita ese silencio interior al que nosotros recurrimos en un momento determinado y que desde ese silencio interior también la reconocemos. Es un camino de doble vía y por eso cuando renunciamos a la arrogancia y al egocentrismo nos damos cuenta, como cuando nos dimos cuenta en el segundo septenio, que ya no solamente éramos un yo, sino que a partir del segundo septenio descubríamos un tú y que este reino era para compartirlo y que lo que yo tenía, lo que yo practicaba desde mi interior era perfectamente posible compartirlo con el otro. Y entonces en el primer septenio decíamos, cuando alguien nos preguntaba si le prestábamos el juguete, decíamos no, mío. ¿Sí? Y entonces no queríamos salir de esa zona de seguridad y casi que del círculo infranqueable, pero de los 7 a los 14 en ese mismo ejemplo jugamos, sí, yo te presto el mío, pero tú me prestas el tuyo. Es decir, ya renunciábamos a ese egocentrismo y nos dábamos cuenta de que la mejor estrategia para conseguir, y lo fuimos descubriendo poco a poco, aquello que cada uno de nosotros quería tener, la posibilidad más especial era precisamente darnos cuenta de que allí estaban ocurriendo cosas muy singulares que nos invitaban a relacionarnos desde la esencia misma de lo que éramos nosotros. Sigamos, Vero. Esa esencia entonces nos va llevando a que vayamos yendo en la búsqueda de ese plan mayor, pero no podemos ir de muchas maneras, pero no de cualquier manera. Esa búsqueda del plan mayor implica que haya un proceso evolutivo en nuestra conciencia para que nos reconozcamos co-creadores y por eso ese vuelo en V o en V que nos muestran estas aves cuando emprenden ese fascinante elevarse hacia ese futuro, hacia ese porvenir, nos invita a estarnos relevando y entendiendo que cada uno de nosotros tiene que ocupar, no importa si sea cabeza o cola en un momento determinado, pero sí un lugar preponderante en la estructura misma de la sociedad que ocupamos y por eso a través de esa estructura nosotros vamos avanzando, nos vamos nutriendo, nos vamos divirtiendo en el camino porque hay que gozarse ese camino, sigamos, y ese gozarnos en el camino implica también renunciar a tener que conservar el patrón. Muchas veces somos psicorrígidos y entonces nos dedicamos a cumplir un guión que fue escrito para unos actores que desempeñan un papel fundamental dentro de una obra, pero cuando lo hacemos de esa manera estamos renunciando a ser los productores de nuestra propia obra y a ser los guionistas de esa propia obra y nos damos cuenta de que realmente en eso a lo que estábamos renunciando estaba el verdadero secreto, la verdadera fascinación, la alegría, la pasión enorme por la vida, las ganitas, la chispa, el azúcar, como decía Celia Cruz, y esto para mí es totalmente relevante. Cuando en cambio nos damos la posibilidad de manejar este tipo de procesos, entonces vamos avanzando, pero vamos avanzando, insisto, atreviéndonos a gozar con nosotros mismos y a divertirnos con nosotros mismos. Sigamos, Vero. Esta foto que van a ver a continuación me la tomaron hace algún tiempo y no era otra cosa que la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos. Cuando nos miramos al espejo, y esto es muy significativo porque hacemos muchas terapias que tienen que ver con la reflexión. Si ustedes repasan un poco las terapias con los filtros que utilizamos en Sintergética, pues realmente aquí hay una cosa fundamental que no es otra cosa que el fenómeno de la reflexión. Es decir, la posibilidad de que casi nos miremos en una imagen en espejo que nos devuelve posiblemente una imagen organizada, como cuando uno está
enfrentándose al espejo en las mañanas y se encuentra que su pelo está para todas partes, en fin, entonces uno coge el peine y listo, se organiza. Bueno, yo no lo cojo mucho, pero se organiza, se pone como debería ser. En nuestra tierra tenemos un grupo o una pareja de personas muy especiales que se llaman el Águila Descalza, son actores profesionales, pero hacen unas cosas maravillosas. Y yo me acuerdo que en una de esas, Carlos Mario, uno de los principales de esta obra, decía, es que y él pone este tipo de caras así, yo me reconozco, yo soy una persona demasiado linda, yo no sé cómo no me enamoré de mí mismo, es que mi mamá me lo advertía, mi hijo, vea, no se enamore, y yo me enamoré de mí mismo, es más, yo salí conmigo mismo y mi mamá me decía, mucho cuidado, mijo, ese muchacho solamente quiere acostarse con usted, y yo terminé acostándome conmigo mismo, yo no sé cómo no tuvimos descendencia. Bueno, esto se los cuento y por ponerle un poquitico la nota alegre a esto, sigamos, pero para entender que en esa reflexión de la realidad nosotros tenemos que empezar a renunciar a las máscaras. Hay más allá de las apariencias, a la verdadera transaparencia, que es donde los simbolismos, los signos de la vida empiezan a encontrar un sustrato más importante y que nos permiten en ese avance, en ese reconocernos a nosotros mismos, pero desde lo que somos, no desde la apariencia, empezamos a darnos cuenta que perfectamente podemos pulir ese carácter. Y entonces ese control, ese compromiso, esa creatividad que constituyen el carácter, nos están diciendo en nuestro día a día, con cada acto, con cada proceso que estamos viviendo, que es perfectamente manejable y yo no sé si utilizar esta expresión pulible, no sé si ni siquiera existe esa expresión, pero digamos que está allí la posibilidad de que cada uno de nosotros vaya esculpiendo su propio carácter, vayamos yendo más allá de esas apariencias para poder pasar de esas máscaras y al pasar de esas máscaras, sigamos, Vero, vamos a encontrarnos con la necesidad de la reverencia al espíritu. Cuando nos encontramos con el espíritu que hay en nosotros, cuando decimos yo soy ese espíritu soy yo, lo que estamos haciendo es rescatar esa divina indiferencia, porque en el espíritu ya no hay separatismos, ya no hay cosas que nos desliguen y al contrario sí hay mucho de interdependencia, de vínculos, de oxitocina, de la famosa vinculina que es esa oxitocina que nos permite reconocer en el otro lo complementario, no lo contrario ni la competencia, sino la compartencia, que es una de las cosas más bellas que nos puede ocurrir en este camino de la indiferencia a lo no esencial. Continuemos. Y en ese camino de la indiferencia a lo no esencial, entonces tenemos que aprender a retirar la energía de eso que no es esencial. Miren, recientemente yo les quiero contar mi propia historia personal porque yo creo que cuando empezamos a descubrirnos vulnerables, frágiles, empezamos a encontrar también nuestra propia fortaleza. Recientemente les estoy hablando de hace más o menos un mes y medio, casi los 2 meses, mes y medio realmente, a mí me dio COVID. Me dio el COVID y por supuesto se encienden las alarmas porque a mi esposa también, a nuestra empleada también, a mi hijo no, porque se había ido ya a vivir a su propio departamento. Y digamos que por supuesto se encienden las alarmas porque empieza la película. Alguna vez un decano de nuestra facultad de medicina decía que el pecado del ser humano, el pecado original no fue haberse comido la manzana, sino haber aprendido a pensar. Y él decía, mire, si a un campesino le da el dolor de cabeza, pues se toma su aspirineta y no tiene ningún problema y se le quita. Pero si a un estudiante de medicina le da el dolor de cabeza, empieza a pensar si tiene un tumor, un aneurisma, si se le subió la presión o algo parecido. Pues bien, algo similar me ocurrió a mí ahora que tuve esta experiencia con el COVID. Yo había tratado ya, yo calculo que cerca de por lo menos 200 pacientes con COVID que me llamaban a decirme, COVID positivo, ¿cómo me trato? En fin, yo les daba sus indicaciones y la verdad, ninguno se complicó hasta ahora. Cuando esto me da a mí, pues bueno, yo empiezo a pensar, bueno, tenemos que salir de estas, pero empieza a avanzar, empieza la saturación a bajar un poco, eso ya como que enciende las alarmas y por supuesto si a un médico se le encienden esas alarmas, hago toda la película, suelto esas suprarrenales, fabrico todas esas escenas y un día, como al quinto día, yo me veo que empiezo a saturar ya muy cercano a los 90 y me daba, tengo que confesarlo, mucho temor empezar a irme hacia los 80 para abajo. Yo dije, no, esto no puede ser de esta manera.
Y créanme, me sorprendí a mí mismo, a las 2 de la mañana, yo estaba aislado en una habitación, mi esposa en otra, la empleada en otra, por supuesto, y entonces empiezo yo a escribir un correo a mi esposa, a mi propia esposa, a las 2 de la mañana, diciéndole, mira, estas son las claves de las cosas que tenemos que conocer por si alguna cosa sucede. Es decir, yo decía, tengo que ser preventivo en esto y a lo mejor pueda desencadenar algo como esto, pero entendí muy rápidamente que me despertó fue el pánico, el temor, y me di cuenta de que tenía que retirar esa energía de lo que no era esencial, y por fortuna el temor no era esencial en ese, es decir, para mí no debería haber sido esencial, en ese momento lo era, y aprendí, comprendí que había cosas que derrotaban ese temor, y siempre lo hemos predicado acá en nuestras charlas con Sintergética, el amor desplaza al temor. El miedo tocó a mi puerta, el amor abrió y no había nadie. Decía esa frase que a veces cito en los seminarios, y esto me parece súper interesante. Cuando entendí y decidí meterme un poco más en esto, empecé a recuperar mi ritmo respiratorio, empecé a contemplar cómo la oximetría empezaba a mejorar. El problema es que cuando ya me acordaba que le había enviado las claves hasta de mis correos a mi esposa, ya empecé a temblar. Y alguien me decía, cambia claves ya, por favor. No, mentiras. Esto es para ponerle también un poquito de humor. Pues bueno, esto que les estoy diciendo nos está invitando, insisto, a continuar adelante, a que nos reconozcamos vulnerables y que todos estamos expuestos en un momento determinado a ser simplemente seres humanos. Y qué maravillas seres humanos y qué fantasía poder expresarlo a viva voz y decir, sí, tengo miedo y como decía el poeta alguna vez, los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas el alma. Sigamos, Vero. En ese reconocernos también nos encontramos con que somos idea del Creador y que por lo tanto ese soñador que algún día soñó con cada uno de nosotros nos invitó a ser parte de su obra, y si nos reconocemos parte de su obra, tenemos que volver a lo más elemental de esa obra, que no es otra cosa que la inocencia. Sigamos, Vero. Y esta, que sí es la verdadera foto, nos está diciendo que él o ese ser superior, esa fuente, ese origen de todo, ese espíritu, ese aliento divino, llámenlo como lo quieran llamar ustedes desde sus creencias, nos invitó a que si nos identificábamos con esa fuerza especial, entonces teníamos que reconocer que realmente habíamos sido hechos a su imagen y semejanza y que por lo tanto éramos seres perfectos, y que en ese camino de reconocernos como seres perfectos estaba la posibilidad también de descubrirnos, sigamos, Vero, en esta situación donde somos parte fundamental y necesaria de un programa mayor. Por eso es lo que recuperamos cuando nos damos cuenta de que estamos integrando una única unidad. Empezamos a liberar la oxitocina desde el momento mismo en que nuestras madres secretaron esa oxitocina, ese pitocina en el momento de la contracción de ese útero, de esa matriz, para que ya buscáramos nuestro propio espacio. Desde ahí empezamos a reconocer la importancia que tenía esa oxitocina, que más adelante permitió también que esa madre ejerciera esa práctica tan bella de la lactancia y nos volviéramos a encontrar en ese pecho de esa madre, escuchando el corazón y casi que escuchando la verdadera música de ese corazón, la seguridad también que nos generaba ese sonido, ese tum tum que estaba sonando en cada latido, pero que además estaba liberando desde ahí esa oxitocina y la serotonina que nos acompañaría el resto de nuestras vidas. Continuemos. Y si entonces esto está ocurriendo, simplemente no podemos hacer otra cosa que comprometernos y movernos con el otro, que no es otra cosa que conmovernos. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces caemos también en esa claridad de identificarnos como parte de ese rompecabezas desde el cual cada uno hace su aporte, y desde cuando uno se reconoce partícipe dentro de ese plan mayor, empieza a evolucionar. Sigamos. Y en esa evolución también entonces nosotros nos damos cuenta de que la indiferencia a lo no esencial no significa ser irresponsables, no significa asumir una actitud más o menos de no me importa, para no decirlo de una manera más grotesca, no significa ser inmutables e imperturbables frente a lo que nos ocurre, no, significa darle la justa dimensión
a todo lo que nos está ocurriendo y en esa justa dimensión que cada uno aporte lo mejor de sí. En esa justa dimensión entonces nos damos cuenta de que la realidad puede ser modificada desde nuestro sistema de creencias, desde el cambio de posición del observador, desde esa actitud humilde del aprendiz que decide con cada secuencia de la vida asumir esto como una lección mayor que tenemos que aprender. Si logramos hacer esto, entonces, Vero, sigamos, vamos haciendo el verdadero contacto con el alma y realmente ahí es cuando nos reconocemos ligeros de equipaje, como lo decía Tony de Melo. Encontrar que vamos ligeros de equipaje significa que ya empezamos a comprender en una esfera de conciencia mayor qué es lo que es verdaderamente esencial. Y si reconocemos lo verdaderamente esencial, entonces nos damos cuenta de que podemos florecer, de que podemos generar esa devoción a la luz a través de ese reino vegetal en nosotros, empezar a hacer esa casi que fotosíntesis interior para darnos cuenta que éramos seres devocionales a la luz y que en esa devoción a la luz también íbamos avanzando, sigamos, Vero, para poder encontrar esa inocencia inconsciente. Y la inocencia inconsciente no es otra cosa que ese niño interior que siempre llevamos dentro. Indiferencia a lo no esencial es volver a rescatar el niño interior. Aquí les cito una anécdota muy especial con mi hijo, que cuando tenía unos 2 añitos, 2 años y medio tal vez, este hombrecito yo le mostré una estampita que teníamos de la Virgen. Mi hijo se llama Mateo Posada Londoño, y entonces siempre que le estábamos preguntando cómo se llamaba él decía, yo me llamo Mateo. Yo, ¿pero Mateo qué? Mateo Posada. ¿Pero Mateo Posada qué? Mateo Posada Londoño. ¿Sí? Y un día le enseño la estampita de la Virgen y le digo yo, ¿sabes quién es esta? Y me dice, sí, la Virgen. Sí, pero ¿la Virgen qué? Y me dice, la Virgen Posada Londoño. Esto a mí me llenó de ternura, pero encontrar esa inocencia a mí realmente me conmovió profundamente y es lo que vemos en esa imagen. Miren, alguien podría enojarse con esa imagen. Si eso no es indiferencia, lo no esencial, entonces, ¿qué lo es? Y realmente cuando encontramos eso, sigamos, pero vamos a darnos cuenta de que tenemos que ser fluidos, espontáneos y en esa inocencia no complicarnos demasiado la vida. Desde allí no tenemos que pensar en esa edad que tenemos que pagar las cuentas de servicios, ni tenemos que preocuparnos por nuestras tarjetas de crédito. Como decía un amigo, yo no me preocupo por las tarjetas de crédito, decía Facundo Cabral, porque tengo amigos que las tienen. Sí, bueno, es algo más o menos similar a lo que decía Facundo Cabral. Ser fluidos, espontáneos e inocentes es una de las características fundamentales para renunciar a lo que no sea esencial. Ser espontáneo significa ser como somos, no tenemos que desempeñar un rol, podemos sí emular o tratar de tomar patrones de referencia que nos ayudan a crecer, salir, por supuesto, con esas personas vitaminas y no con las personas vampiro, pero en ese proceso entonces vamos redescubriendo nosotros mismos, continuemos, Vero, que en nuestro interior está la posibilidad de no identificarnos con lo que aparentemente es un reflejo. Ese reflejo se puede modificar. Eso que estamos viendo es un engaño de nuestros sentidos que podemos perfectamente pulir y dominar y generar una imagen mucho más propicia en un momento determinado. Y esto nos va a permitir entonces, cuando nos desidentificamos con lo que no es, ir, insisto, ligeros de equipaje y no tener que ir cargando estas maletas en la vida. Continuemos. Si logramos entender eso, finalmente podemos aplicar la maniobra del torero. Y esa maniobra del torero no es otra cosa que decirle ole a las circunstancias que no son esenciales para nosotros, a aquello que nos mortifica, aquello que nos lleva a las emociones derivadas del temor, a la angustia, a la injusticia, al criterio de tener que estar juzgando al otro, a todo lo que implique trastornos del sueño porque se nos enredó esa pequeña personalidad en lo que no debería estar
ocupando un espacio tan especial. Así que la invitación después de todo esto es renunciemos y empecemos a utilizar esa maniobra del torero, sigamos, Vero, y dejemos de calcular y de generar mezquindades dentro de lo que estamos haciendo y más bien dejemos esa malicia atrás para darle cabida a aquello que nos pueda representar en el ser humano la inocencia que habita en nosotros de manera natural, esa pureza de móvil, esa posibilidad de conectarnos verdaderamente con lo que habita en nosotros, nos va a llevar, sigamos, a una cosa esencial. Esa cosa esencial es la renuncia a las culpas y a los juicios. Muchos de nosotros hemos observado que gran parte de las enfermedades autoinmunes se deben precisamente a que alimentamos sentimientos de culpa. Recuerdo muchos casos de pacientes con lupus eritematoso sistémico, espondilitis anquilosantes, en fin, muchas de las enfermedades de tipo autoinmune que siempre se estaban culpando y cuando decimos el por mi culpa y por mi culpa estamos tocando el timo, que recordemos es esa glandulita inmunomoduladora por excelencia y que además nos está invitando también a reconocernos, a aceptarnos y por eso un excelente pensamiento semilla es me amo, me reconozco, me acepto y de esa manera estoy reconciliándome con mi cuarto centro, con ese centro relacional que me invita a su vez a dar el paso, sigamos, y de esta manera cuando damos el paso estamos fluyendo como el agua. Recordemos que el agua representa el elemento de la adaptabilidad y ese elemento de la medicina ayurvédica, también de la medicina, de todas las diferentes medicinas, porque esto realmente no es una exclusividad. El agua siempre está representando la posibilidad de portar información, pero de que esa información a su vez fluya, de que no se quede entretenida, de que no genere resistencia. Y así como esa imagen que estamos viendo, esa gotita rueda fácilmente, se desliza fácilmente, pues las emociones deberían cumplir con ese rol que es el de precisamente fluir para seguir avanzando, sigamos, y entonces empezar a entender que tenemos que cambiar esto. Al principio decimos, el que no está conmigo está contra mí, ¿sí? Y entonces esto es bien distinto a lo que anteriormente ocurría. Esta es una pareja que se conoció ya hace varios años, sigamos, Vero, pero en cambio esta es una pareja acabada de conocer, ¿no? Cuando vemos estas imágenes, vemos que al principio queremos encantar, y encantar no es otra cosa que meternos en el canto, en la música, en ese simbolismo tan bello de la vida que es que cada uno de su propia nota, aceptando también que hay otras notas y que entre todos podemos ir formando los acordes maravillosos y los arpegios preciosos que nos invitan a que ese sonido sea agradable. Cuando al contrario entonces asumimos la actitud de la imagen anterior, nos perdemos esa posibilidad de avanzar. Sigamos, y si nos perdemos la posibilidad de avanzar, la sensación es de pleno vacío. Esto suena como a una contrariedad, pleno vacío. Pero cuando yo digo pleno vacío es que estamos llegando al extremo de sentirnos que nos estamos hundiendo en el agujero negro de nuestras emociones. Y esas emociones, cuando se meten en ese agujero negro, solamente pueden salir si despertamos a un nivel mayor de conciencia. Si no lo hacemos, se van a concretar y se van a cristalizar probablemente en efectos a nivel físico o orgánico que van a llevar a que confundamos por completo el proceso del desarrollo, sigamos, y eso mismo va a hacer que empecemos a olvidarnos de que hay un momento para construir relaciones, pero construir relaciones que realmente edifiquen. Y para que esas relaciones edifiquen y no critiquen, lo que tenemos que hacer es salir desde adentro, encontrar realmente que esa actitud que estamos teniendo frente al otro parta de nuestro corazón, donde habita el amor, donde no es en vano que ese campo electromagnético se extienda y sea 5,000 veces más potente que el del cerebro y que se formen esos usos, esas líneas de campo portadoras de información que nos permitan reconocernos dentro de esa estructura mayor. Continuemos, y en esa estructura mayor ahí sí empezamos a descubrir ese interior nuestro. Descubrir el interior nuestro implica a veces caminar por el sendero de la soledad, pero la soledad entendida precisamente eso, como esa edad del sol,
como esa edad de la transparencia, como esa edad de la brillantez, como esa edad en la que podemos conectarnos con nosotros, como esa edad en la que al descubrirlo podemos hacer que verdaderamente cada uno de nosotros empiece a interiorizarse, a introyectarse, a escuchar esa voz interior que no es otra cosa que la voz del espíritu, que está esperando el momento de sosiego para poder manifestarse. Sigamos, y cuando se manifiesta, entonces surge esa pregunta. ¿Realmente es necesaria la crisis para poder cambiar? ¿Realmente tenemos que llegar a estos extremos para poder avanzar? ¿Realmente será necesario el sufrimiento para que podamos encontrarle un sentido y un propósito a nuestras vidas? ¿Realmente será fundamental ir hasta el mundo de los infiernos para poder transfigurarnos y poder ir a otra cosa completamente distinta? ¿O simplemente podemos avanzar desde el gozo, desde la actitud humilde del aprendiz, del dejar a un lado la huella del ego para poder permitir que los vientos de cambio se den en cada uno de nosotros? Sigamos, y entonces así descubrimos que esa piedra filosofal está en cada uno de nosotros. En esa actitud que cada uno tiene, encendemos como el mago ese bastoncito, esa varita mágica, para que esa piedra filosofal nos permita desarrollar la verdadera alquimia que toca nuestro corazón, que toca nuestro cuarto centro, que nos invita, insisto, a avanzar reconociéndonos dentro de una integridad mucho mayor, y por eso empezamos a ver de una manera mucho más global y empezamos a contactar con los otros y con el entorno de una manera completamente respetuosa y de manera asertiva también, que nos permita comunicarnos en un lenguaje que sea comprensible, que además nos permita empoderarnos de esa manera, y por qué no, en ese fuego interior, en esa pasión ardiente, podamos cada uno de nosotros desarrollar la posibilidad de proyectarnos con certeza, con optimismo y regalando una sonrisa, compartiendo una sonrisa que no es otra cosa que recuperar el son en nosotros mismos, y el son es la música, sigamos, y esa música entonces a su vez nos dice: ojo, primero la propia alma antes que el metal en esa alquimia. ¿Qué significa eso? Que cuando nos reconocemos a nosotros mismos, tenemos que olvidarnos de convertir el plomo o el cobre en el oro, y empezar a comprender que ese oro habita en nosotros, y que el alma que nos fue dada y que nos acompaña siempre nos está diciendo: nunca debimos separarnos de la fuente. Sigamos, Vero, y si no nos separamos de la fuente, entonces volvemos a conectarnos con esos sueños, y es allí donde cada uno de nosotros empieza a hilar finamente esto que vemos allí, para poder darnos cuenta de que aquello que empezó como una idea, apenas un pensamiento, fue generando un movimiento muchísimo mayor, y fue generando, por supuesto, una acción, un hábito, desarrolló un carácter, y finalmente pudo cambiar el destino. Sigamos, si cambiamos el destino, ahí es donde empieza el verdadero viaje interior. La indiferencia es lo no esencial, es comenzar ese viaje interior, es escucharnos, es atrevernos además a salir de nuestra zona de confort, donde no tenía la posibilidad el interrogante a nosotros mismos de si íbamos por el sendero adecuado, y en cambio aquí, en ese viaje interior, cuando renunciamos a todo, cuando ya nos damos cuenta de que mientras más ligeros de equipaje vayamos, podemos ir revelando ese sendero mucho más fácilmente, y eso implica entonces que cada uno verdaderamente encuentre esa luz que decíamos al principio, y como lo muestra la imagen, verdaderamente nos iluminemos. Más allá de un fotón, es simplemente la semilla de la conciencia que empieza a crecer en nosotros, y empezamos a evaluar nuestra propia vida, nuestra propia existencia, de darnos cuenta de que en verdad en nosotros está inscrito ese plan mayor, y que es responsabilidad nuestra empezar a ser parte de que eso pueda desarrollarse de manera espontánea. Sigamos, y si esto se desarrolla de manera espontánea, no estamos hablando de otra cosa que de vivir en el corazón, de regresar a casa, de volver al cuarto centro, de desarrollar la coherencia, y por eso desde ahí, desde un corazón amoroso, puede solamente surgir la comprensión por las limitaciones del otro, y no hay espacio para el juicio o la crítica. Desde ese corazón amoroso se forma esa misma espiral que va a atesorar nuestra mente, y que va a conectar esos 12 pétalos del corazón con el centro de ese loto de 1000 pétalos en nuestro séptimo centro, y por supuesto con los 12 pétalos del alma. Continuemos, Vero, y al hacer esto, entonces nos damos cuenta de que podíamos desarrollar también la confianza, la dedicación.
traigo aquí una escena que a mí me enternece, me conmueve muchísimo cada que la recuerdo. Yo estaba apenas asistiendo a mis primeras, realmente yo puse ahí segundo C, es primero C. Ese primero C me trae un recuerdo muy especial. Cuando yo asistí a mi primer día de clases en el colegio, pues nosotros éramos 7 hermanos, somos 7 hermanos, y pues no había forma de que la mamá nos llevara o el papá nos llevara a todos y a cada uno porque teníamos horarios distintos. Así que a los 7 años me tocó salir a mí de la casa solito para el colegio, y cuando llegué al colegio yo llegué un poquito tarde ese día y me encontré con un patio gigantesco donde normalmente sería el recreo posteriormente, pero yo me encontré completamente solo en ese patio y yo decía, ¿y entonces yo qué hago aquí? Y empecé a sollozar y a sollozar, y de pronto vi que alguien se acercó a mí y me dice, ¿tú quién eres? Y yo, Alejandro Posada. Y ese Alejandro Posada se encontró con que ese ser que estaba al frente era su primer maestro, jamás se me olvidará ese nombre, Carlos Aldarriaga. Y este Carlos Aldarriaga fue un personaje maravilloso, que me acogió en un momento en que yo me sentí completamente vulnerable, amenazado, y me dijo, claro, tú vas a ser mi alumno, qué rico tenerte por acá, me da un abrazo, y en ese momento yo me doy cuenta que no estoy solo, y entonces yo le digo, pero es que yo soy de primero C, y él me dice, claro, yo soy el profesor de primero C y tú vas a estar conmigo, pues claro, me introdujo al grupo y todas esas cosas, y realmente fue una escena que en lugar del drama se convirtió en un recuerdo muy, muy tierno de verdad de la infancia, porque creo que si en ese momento ese profe no hubiera llegado, la experiencia del colegio para mí hubiera resultado tremendamente traumática. Continuemos, Vero. Eso implica entonces también que en nosotros está la posibilidad de desarrollar la creatividad del control y evitar los impactos que estas cosas puedan generarnos en un momento determinado. Diferencia lo no esencial es actuar como somos nosotros desde nuestros principios y nuestros valores. Esta chica a los 32 años viene a la consulta porque me dice que siente una masita en la tiroides. En efecto, yo comienzo a examinarla y me doy cuenta que realmente hay un nódulo allí, y lo que hago es decirle, bueno, mira, tenemos que estudiar esto, le hacemos un BACAF, una biopsia de esto, y cuando ella me cuenta la historia de qué es lo que le está ocurriendo, sabemos que el quinto centro es el de la expresividad verbal, ella me dice es que están ocurriendo cosas que no van en la misma dirección de mis valores. En mi empresa, yo trabajo para una empresa de seguros, me dicen que vienen los dueños de la empresa la semana siguiente y que tenemos que presentar unos informes maquillados porque no se pueden dar cuenta de que los resultados no son los óptimos. Eso, cuando le anuncian eso, ella empieza a trabajar durante toda esa semana y dice, no, yo esto no lo puedo creer, es que esto va contra mis principios, esto va contra mis valores, pero también estaba la amenaza de que si no hacía ese maquillaje, pues iba a perder su trabajo, ¿no? En un momento determinado ella se encontró con tal conflicto que se toca la escala de valores, y eso, créanme, es el terreno más propicio para que se degeneren nuestros órganos y sistemas. Pues en efecto, ella desarrolla, para redondearle la historia, un cáncer papilar de la tiroides. Por fortuna, digamos que dentro de los cánceres es uno de los más benignos. Se operó toda la cosa y se hizo el tratamiento completo, pero entendió muy prontamente que esa no podía ser su actitud, y por supuesto renunció a una empresa que casi la estaba obligando a hacer una cosa que iba contra sus principios. Por fortuna hoy eso es historia y ya de esto no quedan vestigios y ha avanzado, pero ahí la importancia de esto que estamos diciendo. Sigamos, Vero, y cuando reconocemos esto, entonces nos damos cuenta de que es el momento de tener un plan, un mapa, unas coordenadas específicas que, cuando renunciamos a lo no esencial, nos permitan saber realmente en qué sentido vamos a navegar, hacia dónde vamos a avanzar, y que cada uno de nosotros sigamos pueda hacer ese empoderamiento interior, y ese empoderamiento significa reconocerse a sí mismo, reconocer el rayo de la voluntad y el poder interior que le permitan avanzar, no solo con certeza y dinamismo, sino con un propósito claro, entendiendo que en ese propósito debe primar el bien mayor antes que el bien individual. Sigamos. Y si hacemos eso, finalmente nos vamos a encontrar que es el momento de cambiar nuestras emociones, de cambiar los miedos por la prudencia, de cambiar la tristeza por la serenidad y la calma, de cambiar la ira por la autoafirmación, de cambiar
alegrías desbordadas, las manías por bienaventuranzas, de cambiar esas tristezas por serenidad y por calma, y de cambiar esas obsesiones por las consagraciones. Cuando logramos entender que somos nosotros los dueños de esas escenas, entonces cada uno puede contribuir a que la vida vaya evolucionando mucho mejor. Sigamos, Vero, y si eso hacemos, entonces estamos permitiéndonos que la película ruede, y que encontremos en esa regresión de nuestra película motivos especiales para perfeccionar y, por supuesto, para permitir que la película avance y que cada una de las escenas que componen esa película vaya en dirección, insisto, a lo que cada uno de nosotros debería cultivar en su interior, que no es otra cosa que lo que le corresponde en esa estructura mayor como sociedad, como individuos pertenecientes a unos núcleos, y esos núcleos a su vez a núcleos mayores, y que nos permitan avanzar y rodar la película, pero de la mejor manera. Sigamos, esa mejor manera implica volver a creer en nosotros, y eso es también renunciar a lo no esencial. Es volver a pronunciar nuestra voz con fuerza, con ese el lenguaje que es también el reflejo de nuestra actitud, y es entender que en cada una de nuestras palabras está inscrita esa fuerza interior que se materializa a través de lo que cada uno está expresando y está permitiendo compartir con el otro. Sigamos, para ahí sí entender que es el momento de cambiar el switch de nuestro cerebro y encender ese cerebro límbico, el cerebro de las emociones, que nos permita gestionarlas de manera adecuada, hacer el proceso de aprendizaje, avanzar, sigamos, y en ese avance finalmente entender que no existen cosas como estas. La mala suerte, ¿no? ¿Qué cuentos de la mala suerte? La mala suerte se pega, decía alguien, y realmente la mala suerte no es otra cosa que lo que vamos inscribiendo, y por eso es el momento más bien de retomar, no la suerte, yo digo el éxito, en lo que cada uno de nosotros esté haciendo, para que, por último, y aquí sí termino, sigamos, Vero, avancemos y podamos volver a sonreír, entendiendo que la felicidad es una decisión personal, es mantener esa actitud de asombro, es recuperar ese niño interior, es permitir que la luz fluya a través de nosotros, y es la responsabilidad de ser contagiadores, para usar una palabra bien de moda ahora, contagiadores de luz. Ojalá contagiemos esas pandemias de amor y no otra cosa que esté rodeándonos por ahí, que esté amenazando lo que verdaderamente somos. Eso es, en síntesis, la indiferencia a lo no esencial. Pero aquí termino mi exposición. No sé si haya por ahí algunas preguntas, alguna inquietud, y por supuesto dispuesto a contestarlas si así fuera. Alejandro, pues de momento no, porque estamos todos aquí emocionados con tu presentación. Todas las personas que nos están siguiendo ahora y las que nos veréis, por supuesto, podéis dejar comentarios en el cajetín del vídeo, pero la verdad es que estamos recibiendo muchos mensajes de que nos está encantando, de que te lo agradecen mucho. Y claro, tú ya sabes que yo soy muy fan de tus presentaciones. Es que con esta belleza, además de todas las anécdotas con las cuales has salpicado la charla, nos han hecho pasar realmente un rato precioso. Ya llevamos más de una hora y a mí me ha parecido que ha sido un minuto. O sea Dios que, mío. Alejandro, por la parte de todas las personas que nos están viendo y por mi parte absolutamente y por toda la asociación, muchas gracias, porque de verdad que ha sido precioso escucharte y ese don de hacer fácil lo difícil, ¿no? Entonces, puede ser que ahora no tengamos preguntas, porque claro, hemos abierto un espacio a la reflexión, pero como os digo a todos, si tenéis, no dudéis en dejarlas en los comentarios y las revisaremos. ¿Te parece, Alejandro? Me parece perfectamente bien. Qué rico, la vida es un cuento, la vida es una historia, y eso es lo que hacemos nosotros los médicos, tratar de descifrar una historia médica, y por eso me encanta contar esta cantidad de anécdotas, porque a través de ellas nosotros aprendemos, y es la posibilidad de contactar con ese eterno aprendiz que somos cada uno de nosotros. Así que rico, delicioso que queden estas cosas para reflexionar, para meditar, y por supuesto que nos toquen, ¿sí? Totalmente, Alejandro. ¿Quieres dejarnos con un mensaje final antes de cerrar? Yo creo que el mensaje final es la invitación a mantener la apertura de corazón, para atrevernos a dar ese paso, para atrevernos a liberar
lo que nos ata a que nosotros tengamos la responsabilidad enorme de romper los eslabones cuando sea el caso hacerlo y poder avanzar sin cadenas. Avanzar sin cadenas no es otra cosa que conectarnos con esa virtud principal del bufón que debería existir en nosotros para que la vida sea un continuo gozo, una posibilidad de sorprendernos continuamente y para que haya un motivo para que esas 1001 noches continúen y haya la necesidad de levantarse al otro día a ver cómo sigue la historia. Ese es el propósito. Desde luego, no sé, todos los que nos estáis viendo y que nos veréis, yo no sé vosotros, pero a mí me ha motivado como tantas historias que nos has contado, como la del atleta. A mí ya me has motivado, vamos, para levantarme mañana dándolo todo. Si es que no lo estaba dando, pues aún más. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro, sí. Tengo que decirte que esto es un clásico. Lo que te voy a decir. Tú ya sabes lo que te voy a decir. Sí, sí, ya sé lo que me vas a decir y por favor no a quemarropa. No a quemarropa esta vez. Yo soy una mensajera de todo lo que nos está contando aquí. Auxilio, por aquí, que espérate, Octavio. Pero yo me voy a adelantar. Pero tú ya lo sabes, ¿no? Porque... no podemos rematar esta charla sin esto. No puede ser porque fíjate que ya tengo pacientes allí esperando, pero, ¿sí? Venga, pero bueno, un gorgorito, yo creo que nos la vamos a quedar debiendo. ¿Qué dices? Solo un gorgorito, Alejandro. Solo venga. un gorgorito, bueno, está bien. Entonces, sigámonos queriendo. Te sigo queriendo como el primer día, con la garantía de mis pobres sueños. En fin, eso sería más o menos. Es que me coges a quemarropa y de verdad que complicado, pero no, qué rico de verdad que convirtamos la vida en eso, en un canto. No había caído en cuenta de que siempre me cogen ahí a mansalva, pero bueno. Tu reputación te precede, ¿eh? Aquí, antes de empezar, ya estábamos aquí deseando que cantaras al final, pero... Está bien. Entonces, que ese núcleo de amigos que hemos generado, pues sea siempre ese que nos acompañe y podamos seguir cantando, como lo decía Alberto Cortés, a mis amigos les adeudo la ternura, las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. Y el coro decía, porque me salto estrofas, por supuesto, un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. Y ese corazón es el que yo me los llevo a todos ustedes, a pesar de que me disparen hacia mansalva, como digo yo. Bueno, pues te dejamos que sigas con tus pacientes, desde luego. ¿Cómo me encantaría a mí que mi médico me cantase como tú? Yo entraría y le diría, no me digas nada, a mí cántame, que yo ya con esto ya me curo. Bueno, pero es que el propio Jorge Carvajal nos lo enseñaba. Él decía que el médico tenía que cantar. Claro que cuando Jorge Carvajal canta la cosa cambia porque poseemos muchos problemas. No, mentiras. Ahí cantas el corazón. El canto es el corazón y es vibración, sí, así es, tal cual. Pues muchas gracias, Alejandro, de corazón, por compartir este momento con nosotros. Gracias a todos los que estáis aquí. Recordaros que esta charla queda grabada en este enlace, así que la podéis ver todas las veces que queráis y compartirla con todas las personas que creáis que les puede interesar. También, si queréis, no olvidéis de darle al like y suscribiros al canal si queréis seguir estando al día de las charlas tan bonitas que haremos como esta. Y dicho esto, ahora sí que me despido, deseándoos que tengáis un muy feliz mañana, tarde, mediodía y noche y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!